Hola, buenos días. Desde la Asociación Estamos Contigo de Manzanares, Asociación de Alzheimer, Ictus y otras demencias, enfermedades neurodegenerativas, con motivo del día 29 de octubre, que es el Día Internacional del Ictus, hemos querido tener una pequeña charla con los neurólogos del Hospital de Manzanares, nuestros neurólogos de referencia. Tenemos a Henry Nelson Verdeja y a Javier Domínguez, que nos van a hablar un poco sobre todo de la prevención, de reconocer los primeros síntomas del ictus y también los tratamientos que se pueden hacer después o cómo mejorar después. ¿Vale? Gracias. Bueno, yo soy Javier Domínguez Bértalo, neurólogo del Hospital Virgen de Altagracia, y hablar sobre los síntomas de reconocimiento de un ictus, pues a veces no es sencillo, pero cuando hablamos de un ictus normalmente hablamos de un proceso agudo, de un paciente que está prácticamente asintomático y tiene unos síntomas que pueden ser con problemas del lenguaje o que el paciente se quede prácticamente mudo o con un problema para pronunciar el lenguaje que se llama disartria. Puede haber problemas también de movilidad de un brazo y una pierna, lo que es un hemicuerpo, o de una mano, o de una parte, de una de las dos partes de los dos hemicuerpos. Fundamentalmente, si vemos a un paciente que presenta un síntoma agudo con un problema de lenguaje, de no poder articular, no poder pronunciar bien, tiene un problema motor de la mano, del hemicuerpo de uno de los hemicuerpos, es muy típico también que se le pueda torcer la boca un poco. Son síntomas de alarma. Sobre todo es importante saber reconocerlos precozmente porque se puede activar un protocolo para un tratamiento urgente y que el paciente se pueda beneficiar en las primeras horas de un tratamiento recanalizador para mejorar la reperfusión cerebral. Poder ganar cerebro, que eso siempre es importante, en estos casos el tiempo es cerebro, que siempre se dice, y los síntomas iniciales, la sospecha, es llamar a la 112, comentar el caso y a partir de ahí se activa un protocolo que se llama código ictus para plantear si el paciente se puede beneficiar de un tratamiento urgente, ya sea de forma intravenosa o ya sea con técnicas más invasivas para que cuanto antes se pueda tratar y mejorar la circulación cerebral, mejor es el pronóstico funcional e incluso vital del paciente. Yo creo que ya con eso está todo dicho. ¿Puede recuperar una persona totalmente una etapa de tiempo? La pregunta corta es que ¿se puede recuperar un paciente de un ictus? Sí, incluso se puede recuperar con una funcionalidad del 100%, pero también va a depender de la localización del infarto cerebral, de qué zona del cerebro esté afectada con respecto a si es un gran vaso o es un pequeño vaso, y eso la clínica muchas veces sí te puede ayudar. Si el paciente tiene una clínica muy grande con un lenguaje afectado, con una debilidad de todo el hemicuerpo, pues te planteas que sí que el infarto puede ser extenso y ahí cuanto antes actúes más fácil es que la recuperación sea buena. Después hay casos, cuando antes no había tratamiento urgente, pues los casos era muy difícil que un paciente recuperara al 100% cuando hablamos de un infarto moderado, ya no digo grave, moderado. Ahora sí ha cambiado, por suerte, mucho con el protocolo, que en esta zona funciona bastante bien. Sí, todos los profesionales de la salud, desde atención primaria, servicios de urgencia, servicios de PEAC y a nivel hospitalario se ha hecho una buena campaña de concienciación de ictus y es verdad que se activan muchos protocolos donde antes había dudas, no se avisaba o no se tenía esa sensibilización, ¿no?, del paciente con sospecha de ictus. ¿Se activa en el 100% de los casos el código ictus y en qué consiste en cuanto es a la atención? Es decir, ¿qué hacéis vosotros desde que el paciente os llega hasta que, digamos, terminaría de detectarse ese ictus y comienza el tratamiento? Sí, por eso es importante la detección por parte de la persona que esté
al lado del paciente que esté sufriendo un ictus, porque lo que hay que hacer es llamar al 112 directamente y a partir del 112, si la sospecha puede haber una sospecha de ictus, sí que ya se activa el protocolo incluso desde el domicilio del paciente o incluso en la calle, a nivel extrahospitalario hay un protocolo de código ictus. Entonces, se puede activar llamando al 112 y lo que hace el 112 se pone en contacto normalmente con el neurólogo de guardia de referencia, que suele ser el Hospital General de Ciudad Real, y si cumple unos criterios de inclusión y no tiene ciertos criterios de exclusión, normalmente van al Hospital de Ciudad Real para iniciar un tratamiento intravenoso, que según cómo sea la evolución puede ser un tratamiento invasivo, que ya se hace en el Hospital de Toledo o en Albacete. Esa sería un poco la cronología. Bueno, soy el doctor Henry Nelson Verdeja, soy neurólogo del Hospital Virgen de la Altagracia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo del ictus, ¿sí? Es decir, que hay muchos factores genéticos y algunos factores también que son modificables, ¿no? Y dentro de ellos, por lo general, los que aumentan los factores de riesgo para tener un ictus son, por ejemplo, ser hipertenso, tener diabetes, sobrepeso, obesidad, el tabaco, el alcohol, el colesterol, ¿no? Entonces, por lo general, para tratar de prevenir o disminuir el riesgo de ictus, lo que generalmente recomendamos a los pacientes es que modifiquen sus hábitos, ¿no? Por ejemplo, que cambien la dieta, el consumo de sal, que reduzcan el consumo de sal, que reduzcan el consumo de grasas, que dejen el tabaco, que dejen el alcohol y, por ejemplo, que si tienen sobrepeso, o por lo menos traten de realizar una actividad física leve a moderada, como por ejemplo caminar o un poco de actividad física un poco más moderada, ¿no? Todo eso modificando probablemente pueda disminuir el riesgo de ictus. Por ejemplo, si se deja de fumar, por lo general puede disminuir el ictus en unas tres veces, ¿no? En aquellos pacientes que tienen esos factores de riesgo. Y luego tenemos otras formas que quizás son más formas genéticas, que en esos pacientes, quizás haciendo pruebas de laboratorio, se puede diagnosticar previamente. Hay otras formas de infarto cerebral que son de causa cardioembólica, entonces en esos pacientes tendremos que estudiarle por medio de un ecocardiograma o un Holter, buscando algunas de esas causas que puedan generar el trombo y que después desencadenen el infarto cerebral. ¿Afecta más a hombres que mujeres? Sí, más o menos las tasas de incidencia de ictus en España y a nivel mundial, por lo general, la tasa de incidencia es mayor en mujeres, ¿sí? Por ejemplo, en los estudios durante el 2018 se ha visto que más o menos 16.000 mujeres han padecido un ictus y más o menos unos 12.000 hombres también en ese mismo periodo. Entonces hay una diferencia de más o menos unos 4.000 entre un sexo y el otro, ¿no? Que probablemente también tenga relación con algunos otros factores que puedan tener, ¿no? El consumo, por ejemplo, de anticonceptivos, los fenómenos hormonales, quizá una vida más sedentaria y eso. ¿Hay algún rango de edad que sea más frecuente sufrir? A mayor edad, mayor riesgo, ¿sí? Por lo general, nosotros consideramos pacientes que puedan tener mayor riesgo de ictus, aquellos que son probablemente mayores de 60, 65 años, pero aquellos que son mayores de 75 años tendrán un riesgo de un ictus con mayor frecuencia, porque también padecen o tienen otras enfermedades asociadas a esta, ¿no? Por lo general tienen sobrepeso, tienen hipertensión, son diabéticos y por lo general son sedentarios, ¿no? Habéis hecho referencia a que se puede recuperar hasta el 100% de la funcionalidad, pero supongo que esto no es generalizado. Normalmente, ¿qué tipo de vida lleva pues, una persona que ha sufrido un ictus y cuáles son sus necesidades? Sí, el objetivo de los tratamientos y del código ictus es prevenir toda esa secuela en el paciente, ¿no? Esa disabilidad. Entonces, por lo general, si intervienes a tiempo, evitas esas secuelas que este paciente pueda estar institucionalizado en una silla de ruedas o con limitaciones motoras. Entonces, cuando se actúa de forma temprana, por lo menos se reconocen los síntomas de un ictus, lo que logras es que este paciente por lo menos pueda
tener una calidad de vida buena y pueda ser independiente. Pero en aquel que ha sufrido un infarto extenso, pues ese paciente probablemente quede con una hemiplegia que, si realiza una buena terapia de rehabilitación, puede lograr caminar probablemente en el lapso de unos 6 meses a un año, pero que hay mucha gente con esa misma secuela que probablemente quede en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, generalmente la secuela es severa y probablemente los gastos, tanto en rehabilitación como en asistencia a esos pacientes, será grande. Lo que ha comentado el doctor Verdeja, que sí que hay un riesgo de padecer ictus por hábitos por problemas no modificables, en el sentido por arritmias cardíacas, alteraciones genéticas, que es muy raro, pero sobre todo el gran porcentaje, más de un 80%, son factores de riesgo modificables. Es decir, hay que incidir mucho a la población que el ictus es una enfermedad vascular que hay que disminuir el riesgo todo lo posible, modificando los hábitos de vida, pero sobre todo valorando hasta qué punto un paciente puede mejorar su alimentación diaria, su actividad física. Y yo creo que eso tenemos que incidir no solo desde neurología, desde atención primaria, y es un trabajo global para que la población comprenda que el riesgo de ictus o infarto cerebral es más alto cuanto más edad, cuanto más factores de riesgo, de los que los factores de riesgo muchas veces no somos verdaderamente conscientes de que están ahí. Ser hipertenso, aunque tengas cifras tensionales controladas, ya es un factor de riesgo. Y no es tomarte el antihipertensivo, no es tomarte la medicación, es mejorar tu actividad física la que puedas, disminuir el consumo de sal. Yo creo que en eso consiste la clave del infarto cerebral. Incluso con unos factores de riesgo relativamente controlados, si tienes un evento isquémico, lo más probable es que sea de una menor repercusión y tengas una menor afectación física. Yo creo que incidir en eso a la población es importante. Cuanto mejor tenga controlado sus factores de riesgo, y si es capaz de modificar sus hábitos de vida con ejercicio físico y siendo consciente de lo que supone para su riesgo de salud, creo que es lo más importante a incidir. ¿Hay algún tipo de tratamiento para prevenir esto? Porque, por ejemplo, yo he oído decir a gente mayor, oye, yo es que me tomo una tiro por mi cuenta para tal y cual. No sé. Hombre, siempre decimos que las pastillas no son gratis, ¿no? Tienen sus efectos secundarios. Antes el adiro, por ejemplo, es muy gastrolesivo y también tiene problemas, ya no se ve tanto, pero antes úlceras duodenales, incluso perforaciones gástricas había muchas. Es decir, que tomarse una medicación preventiva siempre hay que individualizar cada caso. Es un riesgo que un paciente utilice una aspirina porque se supone que le protege de eventos vasculares, pero tiene otros efectos adversos. Cada caso en verdad que hay que individualizarlo. Un momentito. Uy, cuida que yo también me voy a poner.